Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Cuán importante es que tú y yo podamos tener una fe que es realmente respaldada por Dios mismo. Para ello nosotros necesitamos entender que Dios se hizo hombre. Por eso encontramos el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, para poder garantizar que lo que Él ofrece, que es el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, sea una esperanza viva y no una esperanza muerta. Cuando nosotros creemos cualquier oferta de cualquier religioso, de cualquier movimiento o pensamiento filosófico, todo esto termina y tiene sus límites como lo tiene el ser humano. Es por eso que tu vida y mi vida no la podemos confiar en aquello que es relativo, solamente en lo que es absoluto. Por eso tengo una pregunta que es importante que tú y yo la podamos responder. ¿Qué implica para tu vida no reconocer a Jesús como lo que Él es? En el capítulo 5 de Juan, en el versículo 19 al 23 dice así: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La revelación de Jesús en relación con Dios el Padre es fundamental. ¿Por qué? Porque vemos aquí una unidad que no se puede diluir. Dios tomando forma humana. Cuando Jesús habla de la relación entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios, prácticamente encontramos aquí muchas verdades importantes que nos ayudan a entender quién es el Señor Jesús. En el versículo 19 vemos aquí que la obra de Jesús es idéntica a la del Padre. Ahora, si es idéntica, entonces la conclusión es: Jesús es Dios. Por eso dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, que entonces estamos hablando que hay una igualdad entre el Padre y el Hijo. Eso nos está hablando que Jesús es Dios. En segundo lugar, podemos ver en el versículo 20 que Jesús conoce todo lo que el Padre conoce. Es decir, la omnisciencia. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Entonces nos habla aquí que el conocimiento tanto del Padre y del Hijo son iguales. Nos habla que el único atributo o la que puede revelar la omnisciencia es que es Dios. Vemos en el versículo 21 es que Jesús es omnipotente como lo es el Padre. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces estamos hablando que Jesús todo lo puede hacer, Jesús todo lo conoce, y también Jesús es igual al Padre. Además de eso, nos habla en el versículo 22 que Jesús es el juez de toda la tierra. Por eso dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta conclusión en cuanto a la naturaleza de Jesús, es para que tú y yo tengamos garantía en cuanto a la fe que hemos depositado en Él. Si tú has depositado tu fe
en un religioso, en un movimiento filosófico, déjame decirte, tu garantía termina cuando falla el ser humano. Las promesas humanas son falibles, pero la de Dios es infalible. Entonces, nosotros necesitamos vivir con seguridad en esta tierra. Basta ya de tanto decepción y fracaso, por cuanto hemos puesto nuestra confianza en el hombre y no en Dios. El propósito de conocer a Jesús como Dios es para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Él. Esto implica honrarle como a Dios. No solamente implica en ese acto de honra, de adoración, pero implica también que debemos de confiar en lo que Él nos ha ofrecido. Si nos ha ofrecido Jesús salvación, está garantizada por su divinidad, por su esencia, su naturaleza divina. Entonces, si está garantizado por Dios mismo, gloria a Dios, esto nunca va a fallar. Pero también implica no aceptar imitaciones de salvación de hombre. Entonces, yo tengo que desechar cualquier otra oferta por la oferta que solo Dios me puede ofrecer. La falta de reconocimiento de Jesús como Dios es la verdad que para muchas personas el actuar en contra de esta revelación, de esta verdad, se convierte en estas personas en mentirosas porque su falsa devoción religiosa está realmente identificando lo que hay en sus vidas. Por eso que en el versículo 23, en la última parte, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué algunas personas dicen, yo creo en el Padre, pero no creo en el Hijo? Sencillamente, si tú no honras al Hijo como lo que Él es, entonces tampoco estás honrando al Padre. El que rechaza a Cristo está rechazando a Dios el Padre. Entonces, porque si nosotros hacemos una división entre el Padre y el Hijo, tal persona es una persona falsa y su religión es falsa. El único que puede realmente apreciar lo que esto significa es aquel que llega a creer que tanto el Hijo como el Padre es el mismo. Es decir, que Dios, y es aquí donde nosotros podemos depositar nuestra confianza en el Señor para darnos perfecta salvación. Por lo tanto, rechaza toda imitación y acepta lo original. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.